8 de cada 10 ayuntamientos de la provincia han presentado sus resultados ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León y una cifra parecida de juntas vecinales también. Datos que el presidente del Consejo califica como muy positivos porque León contiene el 60% de estas entidades menores de la comunidad, que a su vez suponen el 40% del conjunto del país. Ami Livia dice que esto pone de manifiesto el compromiso de la sociedad por el cumplimiento del deber, como así lo refleja también el número de denuncias anticorrupción que ha registrado la autoridad independiente en esta materia en Castilla y León. Han sido casi 60 en los últimos 8 meses. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cerca de 100.000 personas disfrutaron de la nieve en las estaciones de esquí leonesas de San Isidro y Leitariegos en la temporada que acaba de cerrar. Un buen dato a pesar de que ha sido una campaña con escasas nevadas y temporales. La Diputación confía en que las inversiones de modernización de ambos enclaves y que llegue un invierno con más nieve mejoren los datos de la próxima temporada. Y este lunes fallecía el Papa Francisco tras una larga lucha contra la enfermedad. El día antes, domingo de Resurrección, presidía la bendición Urbi et Orbi, que cierra los actos de Semana Santa. Jorge Mario Bergoglio se había convertido en Papa en marzo de 2013 y había llegado con una intención aperturista y un mensaje de humildad para la Iglesia Católica. El Gobierno de España decretaba 3 días de luto y la Junta lo adoptaba también, suspendiéndose así su presencia en actos en ese periodo, incluyendo los programados para el Día de Castilla y León. También el 23 de abril, Concellos Gironès y la UPL habían convocado el Camino a la Libertad como contraataque a las celebraciones del Día de la Comunidad, pero decidieron finalmente aplazarlo en señal de respeto al Papa. La Guardia Civil investiga el hallazgo de un bebé fallecido tras un parto que se produjo en el domicilio de la madre, que ingresó en el Hospital de León tras haber dado a luz. Ocurrió en Santa María del Páramo. Al domicilio se desplazó personal sanitario al que se le ha tomado declaración. La Guardia Civil ha puesto a disposición de un juzgado de La Bañeza toda la información recogida, mientras la investigación sigue abierta, con todas las hipótesis sobre la mesa para analizar qué ocurrió con el neonato que apareció muerto y con un aspecto nada frecuente, dicen, en estas situaciones. Más cosas. León es una provincia con muy buenos datos en cuanto a la rendición de cuentas, tanto de ayuntamientos como de juntas vecinales. Casi 8 de cada 10 de estas últimas han presentado sus cuentas gracias a la labor desinteresada de los vecinos, que también se comprometen con la labor anticorrupción. El 77% de las juntas vecinales de la provincia ha presentado sus resultados ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León y el 83% de los ayuntamientos ha hecho lo propio. Y eso pone de manifiesto, pues yo creo que la seriedad desinteresada de muchos ciudadanos que asumen la gestión de esas entidades locales menores, de esos pequeños ayuntamientos, sin ningún tipo de retribución, posiblemente sin ningún tipo de compensación ajena a la moral, al cumplimiento del deber, y que sin duda pues pone de manifiesto desde ese punto de vista una provincia de juicio ejemplar. Un compromiso con el deber que se extiende también en la lucha contra las malas praxis en esta materia en la comunidad, como así lo refleja la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León. En el canal externo de la comunidad, en los 8 meses ha habido del orden, no llega a 60 denuncias. En materia económica, el presidente del Consejo de Cuentas destaca también la buena situación de la Diputación de León, como registra el informe número 300 del organismo autonómico. Liquida todos sus presupuestos con superávit, que tiene unos remanentes de tesorería para gastos generales muy importantes. Y destaca el carácter social de los presupuestos y de la inversión de los remanentes. El servicio, en este caso, de los leoneses con mayores necesidades. Es cada céntimo de nuestro presupuesto, precisamente para lo que está, es para eso, para ayudar a todos los pueblos de nuestra provincia, para frenar la despoblación. Precisamente esta bonanza económica permitía hace varios días la ampliación del Plan Provincial de Cooperación Municipal en 60 millones de euros más. Casi 100.000 personas disfrutaron de la nieve en las estaciones de esquí leonesas en la temporada que acaba de cerrar. Un buen dato a pesar de que ha sido una campaña con escasas nevadas y temporales. La Diputación confía en que las inversiones de modernización de ambos enclaves y que llegue un invierno con más nieve mejore los datos de cara a la próxima temporada.
Lo que no ha llegado a la Semana Santa en León ha sido la oferta de nieve. La estación de esquí de San Isidro ha cerrado una temporada que no comenzó hasta mediados de diciembre, con meteorología inestable que obligó a cerrar de forma intermitente y con apenas una oferta de nieve media de 5 kilómetros de los 32 que tiene el enclave. A pesar de todo, el dato de visitantes en los 131 días de apertura ha alcanzado las 88.000 personas, con buenos registros en carnavales y Navidad. Hemos sido la única estación de esquí en San Isidro que hemos estado abierta durante la época de las vacaciones de Navidad, ¿no? A duros esfuerzos, pero hemos sido la única estación de la Cordillera Cantábrica que hemos podido abrir, trabajando mucho el personal de la estación. El 10 de abril fue el último día operativo en una estación para la que la Diputación trabaja ya en una modernización de los cañones de nieve artificial en los próximos años, un aliado siempre que se den las condiciones de bajas temperaturas y poca humedad. En vistas del evidente cambio climático que tenemos, que preparar nuestras estaciones para intentar, pues, aprovechar el máximo número de días esquiables dentro de la temporada para que la gente pueda disfrutar y para que estas comarcas que viven tanto del deporte del esquí pues puedan aprovecharlas al máximo y generar esta actividad económica. Leoneses, asturianos, gallegos y portugueses siguen siendo los más habituales en una estación que ha cumplido 50 años y que espera que el próximo invierno traiga una buena temporada de nevadas. En Remolina, en plena montaña oriental leonesa, los apenas 20 habitantes siguen en la lucha para que la CHD construya un puente que garantice un mejor acceso al pueblo sin riesgos. Se han concentrado para mostrar su preocupación por el mal estado del actual a escasos metros de la presa del pantano de Riaño. Los vecinos de la localidad leonesa de Remolina llevan 18 años reclamando a la Confederación Hidrográfica del Duero la construcción de un acceso digno al pueblo que sustituya este antiguo puente, el único lugar por el que pueden pasar ahora mismo y cuya cercanía al embalse de Riaño y a sus aliviaderos supone una amenaza. Cuando el agua supera cierto nivel, el agua va a caer aquí. Entonces eso origina un problema. De hecho, antaño hubo ya un momento en el que la Guardia Civil tuvo que regular en este punto el tráfico porque el agua llegaba hasta aquí, hasta el puente. Entonces estamos hablando ya de un tema de seguridad. Esta concentración demuestra el hartazgo tras casi 2 décadas esperando un puente que se adjudicó en 2007 pero que nunca llegó a construirse por la quiebra de la empresa adjudicataria. El puente este lo hicieron unos de Riaño, calculo yo que tenga unos 70 años, 60 y algo. Ya estuvo hasta aprobado, pero luego por las cosas estas políticas pues ese dinero se fue para otro lado. Si el puente se queda sin cimentación, el puente no va a aguantar, con lo cual nos quedamos sin acceso, suponiendo y tengamos suerte de que no pueda haber ningún percance ni ocurra ninguna desgracia. Que sea seguro, o sea, que nos permita venir a Remolina, venir, entrar y salir del pueblo. Sin más, un acceso digno, nada más. La CHD les ha dicho que la petición de un puente 100 metros aguas abajo está en estudio, pero Remolina seguirá pidiendo un acceso digno y sin peligros. La Junta quiere tener todas las aguas de la comunidad depuradas en pocos años y para ello está desarrollando un programa en los municipios de hasta 500 habitantes y en los que van de 500 a 2.000. En la provincia se prevén más de 80 actuaciones entre ambas franjas con una inversión que superará los 30 millones de euros. En ese plan se incluye la estación depuradora de Villaquejida, que visitó precisamente el consejero de Medio Ambiente como ejemplo de ese trabajo. En concreto, en esta localidad se han invertido 800.000 euros, sufragados por la Junta, la Diputación de León y el propio Ayuntamiento. Una instalación moderna gracias a la tecnología que permite una mayor eficiencia. De la riqueza del ecosistema. Va a permitir garantizar la depuración de aguas residuales a una población equivalente de 1.000 habitantes, que permite pues suplir la insuficiencia que tenía de depuración el municipio y que afectaba a todo, no solo a la calidad ambiental del municipio, sino a el propio establecimiento de empresas que necesitan tener una solución de depuración adecuada. A las 7:30 del lunes fallecía el Papa Francisco, primero a los 88 años de edad y después de mucho tiempo luchando contra la enfermedad. El día antes, domingo de Resurrección, presidía la bendición Urbi et Orbi, que cierra los actos de Semana Santa. Jorge Mario Bergoglio se había convertido en Papa en marzo de 2013 y había llegado con una intención aperturista y un mensaje de humildad para la Iglesia Católica.
Su llegada al Vaticano fue novedosa como sucesor del primer papa que renunciaba desde el siglo XV. Antes de convertirse en Francisco, el primer pontífice de origen latinoamericano era Jorge, jesuita argentino. El Papa Francisco no ha sido un pontífice exento de polémica. Tras su nombramiento reformó el Código Penal de la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, que aumentó las sanciones contra los pederastas. Los escándalos de abusos a menores han estado siempre presentes. El Papa reconoció en más de una ocasión que la Iglesia falló a la hora de abordar este asunto y proteger a las víctimas. Define la persona humana. Durante su pontificado habló del celibato de la Iglesia, de la relación de esta con las personas divorciadas y de su autorización para perdonar a las mujeres que hubieran abortado. Siempre al lado de los emigrantes, apoyó el Pacto Mundial de las Migraciones, instando a la comunidad internacional a mejorar sus políticas al respecto. Fue además pieza clave para restablecer las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y se convirtió en el primer papa en visitar Myanmar. Los países de minoría católica han estado siempre presentes en su agenda, como Egipto o Emiratos Árabes. En total 47 viajes fuera de Italia y 66 países visitados. Estas eran las primeras imágenes del Papa Francisco tras su fallecimiento en el féretro velado en la capilla de su residencia, la Casa Santa Marta, por trabajadores vaticanos y religiosos. Después fue trasladado a la Basílica de San Pedro para que cientos de miles de fieles pudieran despedirse del Santo Padre. El Papa Francisco ha sido el pontífice más revolucionario que ha conocido la Iglesia en los últimos tiempos. Ahora estamos en unos días de homenajes y de protocolos, pero en un par de semanas se prevé el cónclave para elegir a su sustituto y empiezan ya también las quinielas. ¿Qué ocurre tras la muerte del Papa? Del nuestro Santo Padre Francesco. Es la pregunta más repetida desde que se conociera el fallecimiento de Francisco. Previsiblemente será a partir de este miércoles 23 de abril cuando el cuerpo se exponga a los fieles. Será durante 3 días y con el féretro abierto. Habrá novedades porque el Papa quería ser velado y enterrado como cualquier cristiano. Por este motivo el ataúd tendrá una sola capa y no 3, tampoco se colocará sobre almohadones. El principal cambio será el lugar de la sepultura. Francisco ha elegido para ser enterrado la Basílica de Santa María la Mayor. Y siguiente pregunta, ¿cómo se elige al nuevo Papa? El cónclave se celebra entre 15 y 20 días después de la muerte del pontífice. Es el plazo que se dan para que todos los cardenales convocados menores de 80 años lleguen a Roma. Se reúnen bajo llave en la Capilla Sistina. Allí habrá una primera votación llamada de sondeo, después 4 votaciones diarias y así hasta que un candidato reciba 2/3 de los votos. Seguramente también el cónclave nos dé alguna sorpresa. Y mientras fuera, miles de personas esperando la fumata blanca. Revolucionario en sus postulados. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater. Rompedor en su mensaje y reivindicativo de una iglesia para los pobres, pero sobre todo cercano. Un pontífice que en sus 12 años ha querido abrir la Iglesia Católica. Seamos una iglesia viva, que vive a Cristo, que está cerca de la gente, que la sirve, que escucha a todos. Ese es el gran proyecto misionero de reforma. Proyecto que no era compartido por todos. Del Papa Francisco sí se han atrevido a decir que no es un papa auténtico, y más mientras vivía Benedicto XVI, Francisco ha conseguido una gran simpatía en muchas posiciones de la sociedad que más bien eran anticlericales. También se preocupó por los jóvenes, les animaba a vivir su fe sin temor. Su último encuentro con ellos fue en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa en 2023. A él se le veía feliz y en paz y lo decía que le gustaba mucho vernos disfrutando así. Siempre las enseñanzas del Papa nos intentan inculcar cómo vivir la fe en comunidad. Además de crear el Consejo de Cardenales o sus acercamientos con los líderes de otras confesiones religiosas. Esta imagen es una de las más impactantes que deja su pontificado, cuando su santidad rezó solo en una plaza de San Pedro vacía en marzo del 2020 por la COVID-19.
La muerte del Papa le sorprendió ya en el avión en el aeropuerto de León cuando iban a despegar con destino Roma. La peregrinación, promovida por la diócesis de León y organizada por una agencia de viajes, se ha realizado igualmente, aunque tras el fallecimiento del pontícipe no han podido cumplir con el programa de actividades previsto. 130 personas, entre ellas el obispo Luis Ángel de las Heras, el vicario general Luis García y varios párrocos de la provincia están en ese viaje en Roma organizado en el marco del Jubileo de la Esperanza. Tras ser testigos de los primeros actos organizados en el Vaticano tras el fallecimiento del Papa Francisco, regresaron a León este jueves. El jubileo, que se celebra cada 25 años, se mantiene a pesar de la muerte del Papa Francisco. 3 imágenes españolas, como saben, viajarán para participar en una procesión, una de ellas el Jesús Nazareno de León. Su cofradía lo tiene ya todo listo y está a la espera de lo que ocurra finalmente con la procesión. El Dulce Nombre ya lo tiene todo preparado para el jubileo de las cofradías que se celebra en Roma del 16 al 18 de mayo. Prácticamente todo ya estaba cerrado antes de Semana Santa, están los 2 vuelos completos, los hermanos que van en autobús, todo lo que es la infraestructura en Roma, del transporte y todo estaba ya cerrado. Entonces, bueno, ahora estamos un poco esperando a que se nos den instrucciones. El jubileo no se cancela, pero todavía hay cierta incertidumbre en torno a cómo serán las celebraciones. Vamos a decir que somos optimistas, que damos por hecho que los actos del jubileo de las cofradías y en este caso del Dulce Nombre se puedan celebrar en Roma. El Nazareno de León, el Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga se preparan para protagonizar por las calles de Roma una procesión de casi 4 kilómetros. Esa procesión, pues si la pudiera presidir tanto la procesión del sábado como la misa en San Pedro el domingo, el nuevo Papa, pues estaríamos encantados de que el nuevo Papa descubriera el Nazareno y descubriera las 2 otras imágenes españolas, el Cachorro y la Esperanza. La importancia de la imagen leonesa hace necesario extremar las precauciones y llevar incluso escolta. El trono y todos los enseres viajan en un tráiler, en un transporte especial, que harán el viaje de León-Barcelona por carretera y Barcelona-Roma en ferry. Y luego va una furgoneta con todos los instrumentos de la agrupación musical y luego irá otra furgoneta adaptada para trasladar las imágenes tanto del Nazareno como el Cirineo. Y si todo va bien, en unas semanas veremos al Señor de León lucir por las calles de Roma. Este miércoles se celebraba el Día de Castilla y León, pero la Junta anunciaba que se sumaba a los 3 días de luto oficial decretado por el Gobierno de España y decidía aplazar los actos institucionales vinculados a esa celebración del 23 de abril, tanto la entrega de los premios de Castilla y León como la presencia del presidente Alfonso Fernández Mañueco en Villalar de los Comuneros, donde sí se mantuvieron el resto de actos festivos. Tampoco se celebraron los actos reivindicativos convocados por Concellu del País Leonés, Juntança Leonesista, la Unión del Pueblo Leonés y el Grupo Municipal Socialista de León, que presentaban el martes bajo el nombre de Camino a la Libertad. Sí se mantuvieron los conciertos de esa noche de Juan Magán en León y de Camela en Ponferrada, en los que también hubo cierta reivindicación leonesista. También la carrera benéfica organizada por la Junta a favor de Asprona y Aspace se mantuvo. Esta semana recorría el Camino de Santiago a su paso por León un peregrino con un objetivo solidario. Alfonso intenta recaudar fondos para la investigación de una enfermedad rara que sufren apenas 4 niños en España. Uno de ellos es Mateo, al que espera conocer tras la llegada a Santiago de Compostela. Son muchas las motivaciones de los peregrinos a Santiago de Compostela. Alfonso, al que encontramos en uno de los tramos de la ruta jacobea en la provincia de León, lo hace por dar visibilidad a la lucha de Mateo, un pequeño de 5 años que padece una enfermedad ultra rara. Cada paso de mi camino, desde Saint-Jean-Pied-de-Port en Francia hasta que llegue a Santiago, puedo dar difusión y ayudar a Mateo pues, en cada pueblo que paso, por cada ciudad. Este sevillano ni siquiera conoce a la familia madrileña del niño. Los médicos me cambiaron mi hígado, te gano y te venzo. Que busca desesperadamente financiación para investigar una enfermedad ahora mismo sin cura ni tratamiento. Hígado, se ha hecho un trasplante y bueno, y ahora ya están viendo porque el corazón también empieza a sufrir un poquito. Hay un Bizum que es 0,6851, donde desde 1 euro se puede ya aportar. La aportación esta y la colaboración es para la investigación de la enfermedad incurable de Mateo, que bueno, esperemos que le pueda ayudar a él y si no, pues que le ayude a otros niños que tengan esta enfermedad. Es un gen
que se llama NEC8 y tiene una mutación que lo que hace que los órganos se pongan duros. Por eso esperan que cada paso que da Alfonso por el camino a Santiago sea un poco más de vida para Mateo. Te cuento un secreto, que soy muy fuerte y valiente. Sergio Boixo, director científico de computación cuántica de Google, ha sido elegido esta semana como Leonés del año 2024 por el grupo Radio León. El Ayuntamiento de León le ha hecho entrega también de la insignia de oro para que se convierta en una voz para la lucha por León y por su futuro. Boixo ha recibido ambos reconocimientos, recordando que pese a lo lejos que le ha llevado su trabajo, siempre formará parte de esta tierra y se ha comprometido a seguir llevando el buen nombre de León por el mundo con orgullo. Laura. Nos giramos un poco, por favor. Eso es. Y en septiembre llega a Astorga la 28ª edición de su Festival de Cine, una edición en la que esperan conseguir ser una cita que puntúe para los premios Goya. Mientras esperan la resolución de la Academia, preparan una cita dedicada este año a la comedia y en la que esperan igualar la cifra de participación del año pasado, unos 500 cortometrajes recibidos. De ellos a concurso pasarán cerca de medio centenar que competirán por unos premios que mantienen la cuantía. A principios del siglo pasado, pues resulta que fue uno de los primeros cineastas. La participación del año pasado fue muy buena porque nos aproximamos, creo que fueron sobre 500. Y yo creo que este año, bueno, pues como mínimo tienen que ser los 500. Los premios se mantienen como el año pasado, o sea, es un total de 11.700 euros en premios los que se destinan y se mantiene el premio especial para cortometrajes de la provincia que no se seleccionen a concurso. Y con eso concluimos esta cita semanal para repasar la actualidad de los últimos 7 días. Gracias por su atención. Adiós.